Bienvenidos a Economía. Argentina vive desde la medianoche de este jueves su segunda huelga general desde que comenzó el mandato del ultraliberal Javier Milei como presidente el pasado 10 de diciembre. Tras su alto poder de convocatoria en enero, cuando tuvo lugar la primera huelga, la Confederación General del Trabajo espera ahora paralizar el país en contra de las reformas estructurales que busca implementar el Ejecutivo. En esta ocasión, la principal novedad es la paralización del transporte público. En Buenos Aires, la adhesión a la huelga en el transporte público fue casi general. También supermercados, bancos, centros docentes y los servicios de correos y recogida de basura siguieron el paro. Así como los puertos donde normalmente hay ahora una gran actividad debido a la exportación de grano. Las opiniones sobre la huelga son diversas. Una ciudad fantasma no puede funcionar, una ciudad así, un país no puede funcionar así, con gente que vive del Estado. Bueno, habrá algunos que dicen que no les alcanza ahora. No les alcanza ahora porque tienen que vivir, tenemos que pagar lo que cuestan las cosas realmente, 20 años de subsidio, no se puede vivir eternamente de subsidio. Una empresa si no es solvente no puede funcionar. Que necesita comer también. Y ahorita con el gobierno que estamos, está un poco difícil. El objetivo de la movilización es frenar el paquete de reformas lanzado por el presidente Milei. Los sindicatos aseguran que la iniciativa limita los derechos de los trabajadores y causará más pobreza y desempleo. El gobierno, por su parte, considera ineludible el ajuste para sanear el presupuesto y reflotar la economía. Argentina sufre desde hace tiempo una grave crisis económica. La inflación en marzo alcanzó el 287%. Desde su llegada al poder, el gobierno ultraliberal de Milei ha eliminado subvenciones y programas sociales. Unos recortes que han topado una y otra vez con movilizaciones multitudinarias en las calles. Pues nos vamos directos a Buenos Aires y conectamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio sobre este paro general. Saludos, Alejandro. Teniendo en cuenta que es el segundo paro general en 5 meses de gobierno de Milei, ¿qué tan alto ha sido el seguimiento y qué sectores han sido los más afectados? El seguimiento fue bastante alto porque justamente, como decías, no hubo transporte público prácticamente. Muy pocos buses, no hubo tren, no hubo metro y entonces aún aquellos trabajadores que querían ir a trabajar no lo pudieron hacer, por lo menos de manera habitual. En la industria la paralización fue total. Los trabajadores que quisieron ir a sus trabajos, por ejemplo en el comercio, donde hubo comercios abiertos, incluso al final progresivamente también hubo supermercados abiertos, pero esos trabajadores tenían que movilizarse o en sus propios vehículos a riesgo de quedarse quizás sin gasolina, porque no todas las estaciones de servicio estaban abiertas, algunas estaban de paro, y otros tomaron algunos coches de plataformas, de Uber, por ejemplo, donde el precio estaba al doble de lo habitual, porque la demanda era el doble de lo habitual. La educación pública estuvo paralizada, la educación privada funcionó, los hospitales con guardias mínimas, en definitiva un paro bastante fuerte. El gobierno reconoce que hubo pérdidas millonarias, pero tampoco se puede considerar que el paro haya sido total. Precisamente iba a preguntarte por esas pérdidas, además de estas pérdidas millonarias que ocasionan estas huelgas al país. La pregunta que muchos se hacen es si sirve de algo, es decir, ¿cederá Milei en algunos de sus recortes? Es difícil pensar que un presidente como Milei, que tiene un férreo dogma ultraliberal, vaya a cambiar demasiado a partir de una huelga organizada por quienes son parte del universo de enemigos que él ha puesto enfrente, que son los sindicalistas. Uno puede también tomar de referencia que hace unas semanas hubo una masiva marcha a favor de la universidad pública, que no llevó a que se retrocediera en el ajuste de las universidades. Sí se puede decir que eso abrió un diálogo entre las universidades y el gobierno de Milei, y quizás ahora se pueda abrir algún diálogo entre el sindicalismo y el gobierno de Milei, pero va a ser difícil que, por ejemplo, el gobierno de Milei pueda tomar medidas en lo inmediato que lleven a una recuperación rápida del salario
o del empleo, que son dos de los factores que están cayendo, y menos se puede pensar que Milei vaya a retroceder en la flexibilización laboral y en las privatizaciones que impulsan el Congreso. Tal vez sí este paro, esta huelga, pueda influir en la oposición dialoguista, que es la que le está permitiendo a Milei aprobar esas privatizaciones y esa reforma laboral. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Y el presidente de China, Xi Jinping, está en Hungría para una visita oficial que se extenderá hasta el viernes y que tiene como objetivo aumentar la cooperación económica con la firma de 16 acuerdos bilaterales. Xi fue recibido por el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010 y que anunció ya en 2012 la llamada apertura hacia el este, principalmente hacia China y Rusia, bajo el argumento de convertirse en un puente entre Occidente y Oriente. Xi Jinping llega a Europa para abrir una brecha entre el continente y Estados Unidos. Una parte fundamental de este plan es invertir en Hungría y Serbia, ambos con lazos con Moscú y críticos con la Unión Europea. Se le acusa a China de inundar el mercado europeo con sus vehículos eléctricos. El autoritario presidente de Hungría, Viktor Orbán, no hace caso a las críticas. Para él, la asociación con China es fundamental para convertirse en el productor europeo de coches eléctricos y baterías. Según el ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó, China tiene invertidos en Hungría 15.000 millones de euros, principalmente en la construcción de nuevas plantas de baterías, y en Serbia la inversión es de unos 5.100 millones de euros. Hungría es el primer miembro de la Unión Europea que se une a la iniciativa china de la Franja y la Ruta y se perfila como la puerta de Pekín al continente europeo. La población muestra un amplio apoyo a la inversión china, aunque le preocupan los costes de esta relación. No espero de ellos las mejores prácticas en protección medioambiental. Y por desgracia, de momento, no creo que importe mucho aquí. Probablemente los beneficios económicos quedarán siempre por encima de la protección del entorno. Nos reducen a una cadena de montaje y nos traen su basura. No tengo ningún problema con los chinos, pero si pudiéramos dedicar recursos a la educación, si pudiéramos conectar de verdad con China, no solo a nivel económico, eso sería bueno. Pero esto no lo es. La pugna de Viktor Orbán con la Unión Europea por el Estado de Derecho y su veto a la ayuda a Ucrania provocó la congelación de miles de millones en fondos de Bruselas. China, en cambio, está más que dispuesta a suplir las carencias del presupuesto húngaro. Las dos primeras ciudades favoritas para los millonarios en todo el mundo están en Estados Unidos. Se trata de Nueva York y San Francisco, seguidas de Tokio, Singapur y Londres. Esto según un informe sobre migración internacional de patrimonio. En la última década, Nueva York ha visto crecer su población con elevados patrimonios un 48%. Hay casi 350.000 millonarios, 744 que tienen una liquidez a mano de más de 100 millones y 60 multimillonarios. Son unas cifras que contribuyen a elevar el nivel de vida de la ciudad y entre ellos los precios de la vivienda. Ana Nieto, tras meses con elevadas tasas de interés e hipotecas muy caras, ¿cómo está el mercado de la vivienda por ahí? Pues mira, desde el año 2019 los alquileres han subido una media de 1,5 veces más que los salarios en 44 de las 50 mayores ciudades del país, según las plataformas online de alquiler. En algunas ciudades las subidas han sido de 3 veces más que los salarios. El caso de Nueva York es aparte. Entre el año 2022 y 2023 los alquileres han subido 7,4 veces más que los salarios, y eso sobre precios ya muy elevados. Tanto es así que el pasado mes de abril se han registrado los precios más altos históricamente, tanto en Manhattan como en Brooklyn. En Manhattan ahora mismo no se puede alquilar un apartamento por menos de $4.590 al mes. Y la compra es un esfuerzo titánico financiero, tanto que la secretaria del Tesoro ha dicho hace pocos días que es casi imposible adquirir una vivienda para primeros compradores, es decir, para todas aquellas personas que no pueden aportar un pago inicial con los beneficios de una venta de un inmueble anterior. A las elevadas tasas hipotecarias se les une los altos precios de los seguros y también el hecho de que el inventario está muy bajo y presionando los precios al alza.
El inventario está bajo porque los vendedores de segunda mano no venden, porque con hipotecas al 3% no quieren embarcarse en otras al 7%. Y con esto el mercado solamente podemos pensar que va a seguir al alza. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la inflación? Pues la vivienda representa alrededor de 1/3 del valor del conjunto de bienes y servicios que se contabilizan por las autoridades para hacer el seguimiento de la inflación. En algunos meses ha sido realmente el responsable de que se dispare la inflación subyacente y las esperanzas de que baje verdaderamente no se han materializado. De hecho, desde el principio de año los precios de los alimentos apenas han subido. La energía ha terminado por bajar y hay otras partidas que no suben tanto. Realmente podría haberse quedado una inflación sin la vivienda muy cercana al 2% que la Reserva Federal quiere ver para empezar a bajar las tasas de interés. Pero la inflación tiene un problema que se llama vivienda. Las tasas de interés no están solucionándolo, sí empeorándolo, y es algo en lo que se está haciendo mucho énfasis aquí por parte de los mercados, por los políticos y también por los consumidores, que estamos viendo cómo puede ser la evolución de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Pues gracias, Ana, desde Nueva York. El BBVA, segundo mayor banco de España, presentó una OPA por el cuarto banco del país, el Banco Sabadell. Después de que el banco catalán rechazara una oferta de fusión, BBVA lanzó este jueves una OPA hostil buscando atraerse al accionariado del Sabadell, formado en un 53% por fondos de inversión y a los que ofrece una prima de más de un 30%. De lograr su objetivo, el BBVA se convertiría en el tercer mayor banco de Europa. México es hoy su mayor mercado. Pues llegamos así al final de las noticias económicas. Soy Paco Furió, desde Berlín, y en nombre de todo el equipo de DW. Gracias por elegirnos. Hasta pronto.